Queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por la invitación. No es un tema que frecuento demasiado, pero alguna idea tengo. Más la tienen ustedes porque la familia ustedes la viven, ¿no? Bueno, yo tengo también mi familia, pero la familia es siempre única en cada uno de los casos en nosotros, ¿no? Vamos a poner más alto esto. Abajo también. Un poquito más alto, más cerca, para que pueda ser más cómodo. Listo, ahí está bien, ahora sí. Ya, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hablar de este tema pensando en que quien ha propuesto este tema, la importancia de la familia en la regeneración de la sociedad, nos habla ya de un problema muy grande. No estamos viviendo las crisis familiares y los problemas que la familia tiene hoy día en el mismo contexto, en el mismo ambiente con que vivíamos antes las cosas. Siempre la familia ha sido muy importante para la historia de la humanidad, siempre. Lo que pasa es que depende cómo esté también la sociedad y el mundo. Y ahora estamos en una crisis de larga duración. Por eso el primer tema que he elegido es un poquito explicar qué cosa es una crisis de época y por qué se habla de regeneración. ¿De acuerdo? Es una crisis, el Papa dice, epocal. Es una crisis, dice, no es una época de crisis, sino una crisis de época. Y eso es una cosa tremenda, ¿no es cierto? La segunda cosa que quisiera conversar con ustedes hoy día es que existen diversas crisis de las formas de familia. Hay que tomar conciencia de eso. Hay formas distintas de familia. Y todas están en crisis. Entonces el problema es encontrar una fórmula integradora y ver cómo vamos a salir para aportarle a la sociedad, pero haciendo que las crisis que estemos viviendo las consideremos, las entendamos y podamos ir poniendo las bases de una solución. Yo he puesto ahí crisis de las formas de familia por exceso de dominio. Ya vamos a explicar eso. Por si acaso a todos les he dado una hojita para que la vean y no vamos a ver ningún ecran, sino como antiguamente. ¿De acuerdo? Ya, bueno, quizás pensando en que era un público más adulto, ¿no? El público joven sí le gustan los dibujos animados, ¿no? A nosotros nos gusta el papel, ¿no? Entonces, segundo tema es que se deriva del anterior, las crisis de las formas de familia por exceso de dominio. Vamos a explicar eso en su sentido específico. Y el tercer punto con el cual trato de terminar con unas conclusiones luego, la misión de anunciar la alegría del Evangelio y el modo divino y cristiano de actuar de Dios en la historia y también en la historia de la familia. ¿Por qué esta última? Porque todo el sentido que ha tenido el tema de la familia en el sínodo que se desarrolló hace unos años, del cual salió la Amoris Laetitia, tiene relación con cómo anunciamos el Evangelio de la familia y cómo con eso contribuimos a la sociedad. Pero claro, para eso hay que ver cómo esa alegría del Evangelio es y simultáneamente cómo la familia puede recibir ese anuncio y convertirse en sujeto de anuncio para mejorar la sociedad. Por último, llegaremos a una conclusión en la que quisiera subrayar que estamos buscando sobre todo una familia con dos criterios. Una familia generativa y una familia sinodal. Eso también lo voy a explicar para que no se vayan a sentir como... Son cosas sencillas, pero que hay que explicarlas, ¿no? Lo importante es para que contribuyamos a la regeneración de la sociedad necesitamos siempre, hoy día, sobre todo estos dos criterios. Pues hay otros más, ¿no? Pero estos dos criterios quisiera subrayarlos. Ser generativo y ser sinodal. Ya explicaremos qué cosa es ser generativo, ¿ya? Y que es sinodal ya saben algo, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué cosa es
regeneración y en qué época estamos. Ustedes saben que hay crisis en el mundo de distintos tipos. Por ejemplo, ahora estamos en una especie de crisis de liderazgo, ¿no es cierto? De crisis de dirigentes, ¿no? Se acaba de morir otra vez un congresista, en Cusco acaba de morir, ¿no? No se sabe cómo, si por borracho o por lo que sea, en un hotel, ¿no? Y así, ahorita acaba de morir, se llama, uno tal que se llama Hitler. ¿Te acuerdas que había uno que se llamaba Hitler? Ese se ha muerto ahorita. ¿Qué clase de dirigentes tenemos que se pueden morir en un sitio, en hoteles, como pasó también con el otro, ¿no? Que no se sabe qué pasó con él, ¿no? Que es muy famoso. ¿Por qué? Porque estamos en una real crisis que al parecer primero parece una especie de crisis transitoria, pero no lo es. Ahora, las crisis políticas, por ejemplo, pueden ser transitorias, puede ser por crisis de 5 años, de 10 años. La nuestra está durando bastante últimamente, ¿no? Dígame si no estamos en crisis. El cardenal Andazuri, que me ordenó, cuando salía al balcón decía: yo estoy 35 años en este oficio, ¿no es cierto?, como arzobispo de Lima. Por ese palacio, para señalar el Palacio de Gobierno, han pasado 9 presidentes y yo sigo aquí, ¿ya? Pero eran 35 años. Pues resulta que ahora yo también salgo al balcón y digo, por ese palacio han pasado 7 presidentes, pero yo estoy 6 años. No hay proporción, no hay proporción. Estamos en una crisis bastante grave. ¿No es cierto? Que en 6 años, 7 presidentes, es terrible. ¿No es cierto? Quiere decir que estamos en un momento histórico, no solamente entre nosotros, sino en todos los países del mundo, porque estamos en una cosa mucho más amplia, más grande. Entonces hay crisis transitorias de 20 años, de 10 años, de 15 años. Hay esas crisis más grandes. Esta es una crisis mucho más grande, a pesar de que la vivamos en estos 6 últimos años, pero imagínense ustedes, dentro de 30 años, ¿cuántos van a haber? ¿No es cierto? Y luego hay crisis que son permanentes porque están en la organización de un país. Por ejemplo, nosotros siempre tendremos crisis en el Perú porque tenemos 150 lenguas. O sea, no solamente tenemos el quechua, el castellano y el aymara. Tenemos el chipibo-conibo, el puquina, el aguajún, así, estamos llenos. Y eso en las regiones también crea problemas, porque siempre tenemos dificultad de entendernos. Y no logramos encontrar un punto para poder entendernos. Entonces eso es permanente. O a veces se le llama estructural, ¿no? Está en la forma de ser de los peruanos, su diversidad. Pero también se habla de crisis epocales o de época, que también se les llama, y eso es muy importante, crisis de larga duración, que son sobre todo crisis de 400, 500 años, en donde la humanidad en su conjunto entra en un problema de cómo hacer el mundo hasta ahora vivido. Y entonces, ¿cuándo y cómo se plantea la cuestión de una regeneración? Voy a diferenciar regeneración de renacimiento, ¿ya? Porque es verdad que en Europa, pues, la época de tránsito hacia la época moderna se llamó renacimiento. Regeneración es algo más radical, más profundo. Es como algo así, como un volver a ser engendrado el mundo, ¿ya? Por si acaso, les digo ya de antemano, en el Evangelio de Juan, la expresión es reengendramiento o engendramiento. En el Evangelio de Juan nos dice, el que no nace del agua y del Espíritu, el que no nace, ¿no?, de lo alto, no puede ver el reino de Dios. No, dice, quien no es engendrado de lo alto. Entonces vamos a tener que estudiar un poco más la Biblia. Quien no es engendrado de lo alto, quien no es engendrado del agua y del Espíritu, no puede ver ni entrar al reino de Dios. O sea, lo que estoy planteando del Señor es una cosa profunda, es una cosa epocal, es una respuesta a la crisis epocal de su tiempo y luego para toda la historia. Siempre que somos cristianos, o vamos al fondo o hacemos una especie de renacimiento que pasa, pues muy fácil.
No se refiere entonces principalmente el tema de la regeneración al último pedacito de camino de la persona que es engendrada, es decir, al nacimiento. Se refiere al punto de partida, a la fecundación. Y ese es el problema. Estamos en una era actual planteándonos cómo se vuelve a engendrar el mundo, porque está desapareciendo. Es una crisis fundamental. Por eso es que esto es muy fuerte, porque no se resuelve con pequeñas soluciones, ¿no? Ya hay que meterle más a la gente la idea de familia para que no se pierda. Sí, sí, pero hay muchos problemas para llegar a eso. No es tan fácil. Cada día es más difícil. Entonces, más bien plantearse el problema grande. Pues. Lo que pasa es que a los seres humanos nos cuesta mucho plantearnos los problemas en grande. Y por eso muchas veces en la historia han sido algunas personas especiales que han hecho grandes planteamientos y de ellos hemos vivido. Descartes, por ejemplo. Cuando fue el cambio del medioevo a la época moderna, a Descartes se le ocurrió, pienso, luego existo. ¿Por qué se le ocurrió eso? Porque antes era, piensa otro por mí y existo. O sea, mi existencia depende de lo que me diga el cura, la monjita, el obispo, la iglesia, el papa, y todos obedecen. Descartes va a decir, no, yo pienso con mi cabeza. Y yo existo gracias a mi cabeza. Y tiene razón, ¿no? Y ustedes todos son un poco modernos como Descartes, ¿no? Ya después veremos ahí la importancia de otros pensadores que fueron más profundos que Descartes y a los cuales no se le hizo caso, por eso estamos mal. Uno de ellos se llama Pascal, que el Papa le ha escrito una carta sobre él. Porque Pascal dice que sí es cierto que tenemos que empezar con nuestra cabeza, ahí está la ciencia, pero siempre asistidos por el espíritu de fineza. Sin espíritu de fineza no hay inspiración para que cuando calculemos adecuadamente, porque no hay sentido. No es cuestión de calcular y de gobernar calculándolo todo. Es verdad que el cálculo es necesario, pero inspirados por la humanidad. O sea que ahí los cristianos estuvimos bien planteados. Lo que pasa es que no le hicieron caso a Descartes, le hicieron caso no le hicieron caso a Pascal, sino a Descartes. Nosotros tenemos mucho que hacer como cristianos porque Pascal dio en el clavo y hoy día Pascal está leído por todo el mundo, tanto que el Papa escribe sobre él y ahora por todos lados. Se están descubriendo que en los inicios de este mundo que empezamos moderno, todo atropellado, etc., hay algo más interesante que puede integrar mejor y podemos llegar a un equilibrio. En ese sentido, vamos a decir que una crisis epocal, una crisis de época, una crisis que exige una regeneración, o sea, una refecundación para recomenzar el mundo otra vez de formas interesantes, exige por sí misma entenderla como una crisis de fundamentos. La crisis de fundamentos, la crisis de principios, que son los que resumen sintéticamente lo que nos acomuna a todos. Y por eso hay que hacer todo un esfuerzo. Lo que pasa es que no todos lo podemos hacer porque todos somos intelectuales, pero sí tenemos todos no nos huele algo de que aquí algo anda mal y nos chifla cuando vimos, esto sí, por ahí va, ¿no? Por ahí va. Eso tenemos que encontrarlo todos. Y eso sí, el Papa dice, es tarea de todos. No es una cuestión que corresponde solamente a los intelectuales o a los estudiosos o a los técnicos. Es responsabilidad de toda la humanidad tomar conciencia de la gravedad y seriedad de lo que estamos viviendo. Ahí vamos a colocar la importancia de la familia. Bien, una crisis de fundamentos significa entonces una crisis de principios que la resolveremos siempre si tenemos en cuenta principios muy elementales y articulamos algunas ideas que puedan ayudarnos a todos a caminar juntos. Recuerdo nada más que en la crisis del medioevo el punto esencial, ya lo he señalado sintéticamente,
era una crisis de autoridad, porque también los seres humanos que no eran cabezas, que no eran dirigentes del mundo, también tenían algo que decir y empiezan a reflexionar. Evidentemente eso se concentró sobre todo en personas intelectuales, pero a todo el mundo le empezó a gustar pensar con su propia cabeza, ¿no es cierto? ¿No? Y ahora los chicos ya nos dicen, ¿no es cierto? Mamita, no pienses por mí, yo ya soy grande, ¿no? Porque repetimos el lema moderno todos. Pero, ¿qué pasa? Cuando empieza esta modernidad y se organiza el mundo en base a los pensamientos, sucede que están presentes los inicios también de su crisis. ¿Por qué? Porque se separa lo propiamente humano, que es la sensibilidad, el amor, las relaciones humanas, se separa de la cabeza. La razón funciona sola. Y por eso la mayor parte de los primeros científicos o pensadores fueron matemáticos y elaboraron ideas filosóficas, pero para poder llegar a la razón pura. Y ustedes dicen, razón pura, ay, qué bien, están hablando de la santidad. ¿No? Razón pura, los puros son santos, ¿no? Y estaban hablando solamente de la razón no pura, sino destilada. O sea, sin rozamiento, sin la carnecita de la realidad. O sea, en el experimento, en el vacío. O sea, en abstracto. Abstracto significa que yo veo este tubo que es bonito, que tiene su ruedita acá, etc. Y que hago un esquema, y el esquema sustituye a la realidad. El esquema me sirve porque es útil, ¿no es cierto? Es como el mapa. El mapa no es la realidad, pero sirve. Pero también es cierto que si yo confundo la realidad con el mapa, la realidad se acaba, porque el mapa es un esquema. Si yo impongo el mapa a la realidad, destruyo la realidad, la vuelvo esquema. Larcomar. ¿Se acuerdan del Parque Salazar? Los más viejitos aquí se acuerdan, ¿no? Yo también me acuerdo, pasaba por ahí. Ahora es Larcomar, o sea, cemento, ¿no? Apariencia, ¿no? Antes tocábamos el jardín del Larcomar, de donde era el Parque Salazar, y hacemos contacto con el abismo que está abajo, ¿no? Con la tierra. Ahora hay cientos de kilos, de miles de toneladas de cemento que nos separan. No es lo mismo. No es lo mismo tirarse, ¿no? en el jardín ese del Larcomar, que es una maceta, que tirarse al jardín cuando uno era el Parque Salazar. ¿Sí o no? El esquema reduce la realidad. Es útil. ¿Pero para qué es útil? Para dominar la realidad. Pero no para convivir con la realidad. Y entonces la realidad se nos viene encima. Porque se nos viene encima lo artificioso y la realidad cada día es más puesta de lado. Lo artificial sustituye lo natural. Y entonces entramos en la crisis ecológica. Y eso está pasando en todo el mundo porque es tal en este fundamento que se dio, que la razón es fundamento de todo, la razón abstracta, científica, que es buena, es interesante, pero puede tener sus límites. Al sustituir la realidad por la realidad que hemos hecho nosotros como seres humanos en forma racional, también hemos establecido, podríamos decir, una negación de la realidad por la idea. La idea se ha impuesto sobre la realidad y la realidad entonces ahora solamente es la nuestra, la que nosotros hemos impuesto, hemos dominado el mundo. Y entonces también el mundo se empieza a quejar, pues, ¿no? Se empieza a sentir incómoda, ¿no? Con tanto corset, ¿no? Se empieza a sentir incómoda la tierra y en un momento ¡pum!, empieza a explotar por aquí y por allá. Y eso es lo que está pasando ahorita. Y nosotros mismos también estamos explotando porque estamos hartos. Nos sentimos solos, nos sentimos sin consideración. Todo el mundo empieza a gritarse los unos a los otros, ¿no? La gente se estalla. Y entonces vivimos infelices porque hay una desarmonía de la vida con la realidad misma
y la realidad real, que es la natural, empieza a tirarse encima de nosotros, a consecuencia de nuestro apresuramiento. Entonces, el asunto es a dónde ir cuando hay una crisis de fundamentos, y para eso es necesario saber cómo logramos encontrar los fundamentos que podrían darnos una solución para integrar nuevamente y estabilizar la vida de los seres humanos. El Santo Padre ha planteado como un tema fundamental es que todo lo que sea el futuro de la humanidad tiene que estar marcado por el buscar juntos como hermanos. Él lo tiene en el punto 4 del tercer punto, ¿no? Juntos como hermanos, ayudados también por la luz del Evangelio y la experiencia fundamental de lo humano. Es decir, como no tenemos la solución inmediata, todavía va a quedar mucho tiempo. Imagínense que tomó en el medioevo, que fueron casi 15 siglos, ¿no? Para que eso cambiara, en el siglo XV, XVI empezaron los pensadores, demoró hasta el XVII y ya el XVIII las primeras acciones modernas, ¿no? Y ahora ya tenemos ya unos 4 siglos. Hasta el XX, estamos en el XXI, pero ya está entrando en crisis también. Entonces ahora es que imaginamos cómo sentir y vivir al mundo para salir de ese embrollo que hemos creado, que además es tremendo, porque ahora todo lo medimos, todo es calculado, ¿no es cierto? Entonces, y además ahora hay inteligencia artificial que se va a encargar de hacer lo que nosotros no hacemos, pero no lo vamos a poder controlar difícilmente, ¿no? Ahora les he mandado a todos los curas un libro, a todos los curas, para que se llama, es un libro del señor Harari, que se llama Nexus, ¿no? Que es sobre la inteligencia artificial, sobre sus consecuencias y todo. Se los he mandado porque es necesario estudiar toda la realidad, porque si no, si no nos enteramos, no vamos a ayudar. Tenemos que saber esas cosas. Bien, lo más importante que nos dice el Papa Francisco es que para enfrentar o afrontar un problema así, necesitamos el concurso de todos. ¿Por qué razón dice esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando vino el Papa y estuvo en primer lugar en Madre de Dios? Ahí decían que los indígenas, las comunidades locales de la selva, como tienen siempre mucha experiencia y tenían la costumbre conocen bien la selva y conocen cómo funciona y cómo es la vida y hablan con las plantas y tienen una imaginería lindísima, decían, los mitos de ustedes, he notado que no solamente son mitos del pasado, sino ustedes siguen los acontecimientos y los interpretan y los incluyen en sus cuentos, porque ustedes sufren mucho a consecuencia de todo lo que está pasando, y hay en ustedes algo así como una imaginación y un sueño del mundo futuro de la selva que quieren, de la Amazonía que quieren. Entonces, el Papa lo dijo porque esas personas, que son muy sencillas, no escriben sus mitos y sus cuentos, pero se los cuentan entre todos oralmente y todos lo recuerdan. Tiene una memoria impresionante. Y el Papa había notado que ahí habían gérmenes de cosas sumamente interesantes que lo llevaron a decir, cuando uno sufre algo, si sueña, ya está el futuro diseñado. Y entonces, dice el Papa, en todos los sueños de los que sufren en el mundo, hay la presencia del futuro de la humanidad, que si los reunimos, los componemos, se va a generar las nuevas ideas con las cuales podremos vivir en el futuro. Así que a escuchar los sueños de la gente, ¿ya? Y evidentemente todos nosotros soñamos, en el caso de la misma familia, no tengo un problema, tengo una palta con mi familia que están todos peleando, ¿no? Sueño una familia linda, bonita, como era antes y qué sé yo, ¿no? Bueno, se trata de eso. El Papa es muy atento e insiste mucho en que todos tenemos que estar atentos a los movimientos de base que nadie percibe, pero que están ahí y están generando una esperanza.
Mañana el Monseñor Memo, ¿no? El negrito etíope, porque no es del África, es etíope, ¿eh? de raíz etíope, muy importante. También es africana esa parte, ¿no? Pero los etíopes fueron una iglesia original católica muy importante. Bueno, mañana les va a hablar de la esperanza, ¿no? Bueno, pues el Papa dice, la esperanza está ya presente en la intuición, en los sueños de la gente, pero hay que rescatar esos sueños, recogerlos y ver qué cosa nos quiere decir la intuición, el pálpito, la inspiración que la gente más sencilla tiene sobre cómo debe ser el mundo. Y por eso en la encíclica Fratelli Tutti llama a que todos nos unamos y conversemos para ver cómo arreglamos esto. Pero todo el mundo tiene que participar. Por eso insiste siempre, la iglesia es de todos, todos, todos. Dios ama a todos, todos, todos. A nadie excluye. Y todos somos importantes. Aquí nadie está de sobra. Y es muy importante, porque eso también nos enseña a nosotros, los que siempre estamos a veces dando charlas, o somos los curas o los obispos, ¿no? A aprender de ustedes. Aprender de la gente sencilla que vive todos los días y sabe muy bien. Y por eso el tema que estamos tratando hoy día, los que más saben sobre eso son ustedes mismos. Lo que pasa es que ahí hay que rescatar todo lo que están intuyendo ustedes en sus familias. ¿De acuerdo? En ese sentido, la experiencia de lo humano es muy importante y la luz del Evangelio también. Pero ¿por qué la luz del Evangelio es tan importante? ¿Porque viene de Dios? Sí. Pero porque viene de un Dios que, además de ser Dios, amor, Padre de Jesucristo, ha encarnado a su Hijo. Y su Hijo, haciéndose uno de nosotros, se ha metido en lo más profundo de nuestro ser. Y entonces cuando nosotros soñamos, también el Hijo que se ha identificado con eso, integra nuestros sueños en el sueño del reino de Dios. ¿De acuerdo? Que no es el reino de Dios para ser todos ángeles, sino para ser plenamente humanos, es decir, seres humanos que con esta carne resucitaremos, nos amaremos, nos encontraremos con todos nuestros familiares y todos viviremos felices junto con el Padre. ¿No es cierto? En ese sentido, primera cuestión entonces, una crisis epocal conduce a la necesidad de nuevos fundamentos para poder, podríamos decir, hacer reflotar, regenerar al mundo. No solamente renacer, sino reengendrar con nuevos principios. Y por eso tenemos que tener atención a una cosa que es fundamental en la vida, es el fondo de las cosas. No me cansaré nunca de decir que los cristianos no somos ni de derecha, ni de izquierda, ni tampoco de centro. Somos del fondo de la realidad, del alma más honda de la humanidad. Y si nosotros nos olvidamos de eso, está bien, también tenemos que tener posiciones políticas distintas cada uno, ¿no es cierto? Eso está bien, voten cada uno libre, por favor, no hay candidato católico, ¿no? Así que ustedes voten por quien quieran, ¿ya? Con su conciencia. Pero lo que nos lleva a esas diferencias es que tenemos una visión del fondo común, que tenemos que profundizar siempre. ¿Cuál es el fondo de lo que se está jugando? Para no quedarnos en la superficialidad. En ese sentido pasamos a la segunda nota. Si existen formas de familia que están en crisis, en gran parte la raíz de eso es el exceso del dominio. El exceso del dominio. ¿Qué quiere decir el exceso? En eso que hemos llamado el inicio de la época moderna, el punto esencial ha sido concebir al mundo como un objeto de dominio. ¿Por qué usamos la expresión conquistar a la chica? Conquistar a la mujer. ¿No? Esa forma de hablar es que la mujer es un objeto que se conquista como si fuera, qué sé yo, un territorio. Eso también llamamos machismo también, ¿no es cierto? La concepción dominante del mundo implica que el sujeto humano establece un lazo de control y de expansión sobre la realidad. Y eso se llama también, así como es la idea de dominio,
se llama también evolución. Yo evoluciono apoderándome. Entonces es una especie de control y de invasión del resto. Yo soy el papá, es mi familia y aquí me obedece todo el mundo. ¿De acuerdo? Y entonces en todo aplicamos el mismo criterio. Eso es propio de lo moderno. No quiere decir que antes no haya sido así, había el señor feudal, había también el papa, o había el sacerdote, sí, pero había vivido en forma distinta. Por ejemplo, en el Perú, antes de que ocurriera la conquista, existían los incas que eran dominantes, pero sobre la base de múltiples comunidades. Y en la comunidad intervenían también las mujeres libremente y todas participaban. Yo he vivido en Cerro de Pasco años y medio caminando por las comunidades y una democracia impresionante, pero no como esa que era cada 5 años. Todos los días, para cualquier cosa. A ver, ¿qué piensan todos? A ver, fulanita, sutanita, todo eso. A ver, conclusión, ¿les parece bien esto? Sí, todos hacemos a una. La comunidad es muy importante. Y entonces ese dominio, cuando es excesivo, hace que las formas familiares, que normalmente son comunitarias, se transformen en formas fijas en donde la vida de las personas empieza a vivirse como una dispersión, descontentos, cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Y ese es el problema de nuestras crisis humanas, que siempre son interesantes porque es cierto que las personas tienen sentimientos distintos, maneras de pensar distintas, ¿no? Y entonces hay una cosa muy importante que al Papa le encanta, ¿no? Dices, el gran problema es una falla de armonía. No dice una falla de familia en el sentido de que está en crisis la familia, ¿por qué? Porque no funcionamos al unísono. No dice el Papa porque no hay armonía, dice. Es una cosa muy interesante. Porque armonía significa la consideración de lo que es cada uno, pero integrada, conversada y caminando juntos. Y el problema es más de armonía que un problema de uniformidad. Y en gran parte el exceso de dominio elimina la armonía. Y sumerge a las relaciones humanas de la familia en una cosa muy, muy, muy fastidiosa, porque cada uno empieza a hacer lo que le da la gana y hay poca comprensión, ¿no? Por eso decimos esa frase, no hay cariño en esta casa. Decimos, ¿no? Por eso, porque no me comprende. Siempre hay uno que está desintónico y entonces no lo comprende porque hay que meterlo en la bolsa de todos los iguales. En ese sentido, nosotros como católicos hemos recogido una cosa muy importante que está en la Biblia, que es la familia monogámica como ideal. Y la familia monogámica que debe ser un ideal y también una realización en donde tenemos necesidad de ella, pero a la vez tiene problemas la familia monogámica. ¿Por qué? Porque el ser humano es complejo, pues. No es simple. Somos medio raros todos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos deseos, tenemos sentimientos que nos entendemos y necesitamos madurar mucho para encontrar lo que es propiamente nuestro y lo que es del otro y armonizarlos, ¿no es cierto? Eso es muy dificultoso. Voy a subrayar esto como ideal, pero no como un ideal un poco, podríamos decir, creado por nosotros. Ustedes se acuerdan, después les he dejado unos textos bíblicos para que puedan estudiar. Ustedes recuerdan en el Génesis, ¿no? ¿Ya? Cuando el llamado Adán, ¿no? El hombre ve a la mujer, dice, esta sí que es carne, mi carne y hueso. El primer piropo de la historia, ¿no? Huesito mío, carnecita mía. El primer piropo de la historia, ¿no? Qué lindo que la primera palabra del varón es poética, ¿no es cierto? Es con lenguaje analógico, ¿no? Con lenguaje de poesía. Cosa que muestra mucho dónde está el punto esencial, la sensibilidad, la inspiración. Ahora bien,
Después dice una partecita, por eso dejará el hombre a su familia y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no es cierto? Y eso Jesús lo repite cuando es el tema del divorcio. Ahora, el tema del divorcio es un poco extraño, ¿no? Porque dice que la ley decía que se podía repudiar a la mujer. Pero algunos habían dicho por cualquier motivo. No, dice, ¿no? Y Jesús dice, al principio no era así. Eso lo dicen por la testarudez de su corazón. Pero al principio no era así. No solamente significa al principio, sino en principio. Como principio no es así. Serán una sola carne. Ese principio nosotros lo hemos convertido en una ley. Y por lo tanto, el que no esté bien casado se condena. Mucho cuidado. Un principio no es necesariamente, inmediatamente, un mandato jurídico. Que si uno lo viola, entonces va a la cárcel. ¿De acuerdo? Un principio es por eso usé la palabra ideal, es un principio orientador, porque luego de comprender todo lo complejo que son las cosas, no hay otra manera mejor que sea vivido que esa. ¿Y qué pasa? Cuando por si acaso, cuando los textos están en el inicio de algunas partes, como por ejemplo el inicio de la Biblia, es porque las introducciones se escriben al final. ¿Ustedes han visto algún autor que la introducción le escriba al inicio? Termina la novela y le pone una introducción. ¿No es cierto? Para explicar lo que va a pasar. Porque, ¿qué había pasado? En Israel se escribe, el primer texto de la Biblia se escribe después de una tragedia, que es el exilio. Y durante el exilio recuperan todos los materiales y luego Isaías es el que le da la unidad a todo ese relato de tantos siglos que habían pasado, en donde se está buscando cuál es el problema por el cual fuimos exiliados. ¿Por qué llegamos hasta toda esa historia que hubo? Primero fue Abraham que salió, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré, etc. Después la viejita recibe el anuncio que va a tener un hijo y dice, voy a tener placer y con mi marido viejo, dice la viejita. ¿No es cierto? ¿Ya? Y tiene a Isaac, y luego siguen los demás personajes. Después viene el éxodo, porque el pueblo es oprimido. Después vienen los jueces, y después vienen los reyes, y después viene el exilio. Es una historia. Entonces, ¿qué hace el compositor que reúne los materiales que evidentemente son antiguos y que luego ve el conjunto? Llega a unas conclusiones fundamentales de por qué eran los problemas de Israel. Y entonces, inspirado por Dios, dice, ¿no? Serán una sola carne. Quiere decir que hay un problema en la familia. Además, ustedes, a todos los que llamó el Señor, son familias, ¿no es cierto? Adán y Eva, luego Caín y Abel, que eran los hermanos que se peleaban, uno lo mató al otro, ¿no? Y así. Todas son historias familiares. Bueno, ¿cuál es el punto esencial de todo esto? Que en el Génesis se capta algo que es como un principio sutil que está presente en todo y que si no se respeta, no alcanzamos a vivir felices. Al contrario, se enredan las cosas. Y de hecho, el problema que tuvieron los reyes al final, ya antes del exilio, es que las ambiciones pudieron más que la familia real, orgánica, servidora del pueblo. Entonces toda la tradición de la familia de David entró en crisis y vino la catástrofe. Y tuvieron que ser exiliados y se acabó la historia. Entonces, por esa razón también, curiosamente, quienes vienen después para dirigir Israel son los sacerdotes. Y hacen otra historia que termina en otra tragedia, y ahí son además los sacerdotes son los que matan a Jesús. ¿No es cierto? Ya veo para que vean qué tal crisis también que después de los sacerdotes. Las crisis sacerdotales son peores que las crisis de los laicos, por si acaso. Por eso nunca voten por un sacerdote para dirigir el país. Bien, punto esencial de todo esto, que
Este ideal, si lo transformamos inmediatamente en una ley, en una norma, que también es normativo, pero es, vamos a decir, normativo inspirativo. De tal manera que está el ideal, está la inspiración, y en base a eso tenemos que ir llegando poco a poco, pero de diversas maneras. Además, piensen ustedes, ¿no? El propio Abraham era polígamo. Por lo menos tuvo, ¿no? Tuvo un hijo con la esclava y el otro, ¿no? Que de ahí nacieron los musulmanes, los ismaelitas, ¿no? Y tuvo Isaac y de ahí nacieron los hebreos. O sea que este asunto es bien complejo, ¿no? Y en la Biblia misma lo es. Evidentemente, al final, la conclusión es que todo sucede porque debe haber habido fidelidad, pero esa fidelidad hay que pasar por procesos complejos para llegar a ella. Y más vale comprender que juzgar. Más vale entender cómo llegamos poco a poco a un clima estable de felicidad, que con ese principio que nos ha dado el Señor, podríamos así revisar nuestras experiencias humanas y mejorarlas. Pero siempre y cuando tengamos en cuenta también que somos limitados. Yo estoy seguro que todas esas familias que están diciendo, no, es que las otras familias son todas corruptas, todas locas, tienen hijos por aquí, por allá. No, nosotros somos, ¿no?, los Sánchez. Y nosotros ¿no? O somos los, qué sé yo, los Vida Orduña, ¿no? Los otros son Chusma, Chusma, Chusma. Y resulta que tienen a un tío alemán que se ha cruzado con polonés y después ha llegado al polo. Y ahí tiene con varios hijos. Quien no cae resbala. Y más vale no juzgar, sino empezar a comprender los procesos complejos de los seres humanos para ir llegando a conformar formas de amar que nos den vida a todos. Y para eso es necesario la misión. Por eso es que el Papa insiste mucho en la Amoris Laetitia, lo que le he puesto ahí en el punto 2, en el principio misionero de la familia. En el seno de la familia, lo que primó fue que todos somos misioneros que anunciamos a otros ese ideal, compartiendo nuestros límites y conversando y ayudándonos mutuamente. Las familias que han conseguido una mayor estabilidad, una mayor plenitud, un mayor orden, tienen un deber misionero de compartir su experiencia con los que están sufriendo problemas y tienen familias combinadas y enredos. Y además ahí va a ser una cosa interesante porque cuando uno va ya a una familia enredada y uno de sus familias, uno tenía otra noción que padre, hijos y hermanos, ¿no? Y se sentía pues muy bien, pues entonces empieza a darse cuenta, bueno, qué bonito que hemos logrado esto. Y después uno revisa su historia y después hay problemas en la propia historia de uno que los papás habían conseguido. Yo le digo, no les puedo contar ahora toda la historia de mi familia, pero mi familia antes de nosotros fue bastante enredada y mis papás fueron muy, muy estables, pero porque les costó a crear un clima armónico, ¿no? Pero venían de una familia, ¿no?, que parecía muy, 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 muy perfecta, pero no es santo. Pero como no puedo contarles ahora todo eso, así que mejor lo dejamos. Después, el chisme lo dejamos para la próxima. Esto es muy importante porque el que no tiene de inga tiene de mandinga. ¿De acuerdo? Así que como cristianos es nuestro deber abandonar esa idea de que somos perfectos. Y si alguien ha logrado esa perfección, ya, bendito sea. Y por lo tanto, que comparta lo que tiene y lo sitúe en el corazón de los problemas para ayudar a los demás a salir de esa situación. Y aprender juntos el camino de esa estabilidad de ideal que el Señor nos ha dado. Conclusión a la que llegó una historia, bueno, hasta la época del exilio son ¿cuántos siglos? Son cerca de 8 siglos. Después de 8 siglos, Isaías, que hace la evaluación y que es el que hace la redacción de todo finalmente, la primera redacción de la Biblia, llega a esas conclusiones y le pregunta al Señor cómo hacer. Y claro, está ese ideal que pone Jesús. Al principio no era así. O sea,
movernos hacia el principio es movernos hacia un ideal vivible, humanamente necesario, difícil de hacer, pero que requiere comprensión de la complejidad humana para poder lograrlo. Y por tanto es una cuestión tan sinodal como ahora organizar juntos la iglesia sinodal. Cómo nos situamos en el mundo como iglesia sinodal. También es sinodal el ponernos de acuerdo cómo vamos a ir evangelizando a la familia. Evangelizando que no significa decir, ya pues todos, de una vez abandonen las 6 mujeres que tienen, quédense con una sola, ya, todo en orden. Y todos los hijos. O sea, porque las cosas se han enredado, pues. Eso se soluciona comprendiendo, armonizando y tratando de integrar, porque si no, nosotros somos un grupo de puros que se separa de los impuros y entonces somos como los modernos, Kant, la crítica de la razón pura. Nos volvemos sacerdotes puros, iglesia pura. El Papa la vez pasada ha hecho una cosa bien fuerte, ¿no? Contra esas separaciones de unos son puros y otros son impuros. Bueno, la mayor parte somos impuros, pues entonces ya no vamos al infierno, pues, ¿no? Y no es así, el Señor quiere que todos participemos de su amor. En ese sentido, el Papa llama que en el principio misionero de la familia, lo primero es comprender antes que juzgar. Vamos a tener que elaborar juicios también, pero serán de acuerdo a las situaciones. Dependerá del grado de problema, a veces hay culpa, a veces no hay culpa, a veces hay otro tipo de exageraciones, en fin, ¿no? Luego, entonces, segunda cosa que plantea el Papa en la encíclica, en la exhortación apostólica posinodal, sobre la familia, reeducar las relaciones y saber proponer y suscitar el ideal. Reeducar las relaciones, hermanos y hermanas, no es que haya un profesor que sepa cómo se hace y los reeduca a todos, ¿no es cierto? Sino reeducarnos mutuamente conversando y aprendiendo críticamente a juzgar las cosas, porque participando y conversando uno empieza a inteligir y aprende la experiencia del otro, ¿no? Intercambiamos experiencias. Está comprobado que las personas aprenden más conversando que, así como estoy diciendo ahora yo, dar una charla y que todos... Por eso es que mi charla trata de estar un poquito más amena, para poder ser como una conversación, ¿no? No es lo mejor que uno solo hable, pero, por ejemplo, normalmente deberíamos siempre proceder así. Se hace una charlita, luego hay preguntas, decimos, ¿no? Normalmente deberíamos tomarnos más tiempo porque cuando se conversa de verdad se forman pequeños grupos y cada uno va diciendo cosas. Y luego eso se recoge y luego un resumen y se devuelve a la gente, ¿no? Eso lo hemos problema ahora en las jornadas. Ahí está Yadir, que ha dirigido uno de los que ha dirigido la jornada de los jóvenes, así ha sido, ¿no? Con plenarios, grupos, los chicos con sus conclusiones. Ahora vamos a hacer la carta pastoral con todos los aportes y con el lenguaje de los jóvenes. Así también tiene que ser la pastoral de la familia, recoger el lenguaje de la familia que ustedes viven. Bueno, ahora hemos elegido la charla como método, pero todavía se pueden elegir las otras formas en el futuro. Reeducar entonces no es que alguien nos enseñe todo. Este es un problema real que tenemos. En la iglesia hemos hecho síntesis a lo largo del tiempo que se han condensado en definiciones dogmáticas algunas, en verdades de fe explicadas, bonito, en el catecismo. Tenemos un catecismo enorme, ahora inclusive mucho más desarrolladas, con más textos bíblicos para comprobar. Pero eso tenemos que decirlo. Ninguna fórmula agota, ¿no?, la riqueza de la fe, y siempre estamos abiertos a la verdad, porque la verdad se va haciendo conforme se descubre el misterio del Señor. ¿Por qué no dice solamente yo soy la verdad? Dice yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, soy la verdad, pero en el camino vamos descubriéndola y vamos profundizándola y siendo fieles, ¿no? Y vamos creciendo en vida hasta la vida plena. Es un camino. Sobre todo lo dice la comunidad de Juan. Porque la comunidad de Juan, pues, surge cuando destruyen el templo de Jerusalén y los romanos ordenan, lárguense de aquí todos los que son judíos o amigos o hermanos de judíos.
Así que la iglesia de Juan también tiene que irse. ¿Por qué la comunidad de Juan, en vez de usar, seguramente que compartía la Eucaristía, porque habla en el capítulo 6 de la Eucaristía, ¿no? Pero su ceremonia, ¿cuál es? La que la caracteriza. Es lavar los pies. Claro, porque eran una comunidad peregrina. Entonces, el servicio se identifica con ayudar al otro a caminar y entonces lavarle los pies. Como pues ya se los tiene fresquitos, seguimos caminando. Es porque la iglesia aprendió de experiencia a aproximarse a la realidad de diferentes maneras. La primera iglesia tiene una gran concepción de la complejidad y de la comprensión. En este sentido, esta reeducación de las relaciones se da a través justamente del compartir para poder comprender, no todo, parcialmente algo, pero que me inspire, que me sirve para el camino, y poco a poco voy aprendiendo otras cosas. Por eso la iglesia primera fue muy sabia, inspirada evidentemente por el Señor. Nos dejó 4 relatos de la vida de Jesús, no uno solo, 4. Para que nosotros recogiéramos todas las anécdotas, todas las cosas que hizo Jesús, nos alimentáramos de ella y descubriéramos el misterio de Dios vivido por Jesús en el camino. Y hay algo muy interesante en esto, que nos enseña Jesús siempre que está caminando y en ese camino se encuentra con la gente y Él cambia de manera de actuar. Por ejemplo, la vez pasada vimos, ¿no? Creo que lo recordaba el domingo también. ¿Se acuerdan ustedes del texto del sordomudo? ¿No es cierto? Que es distinto al del leproso. El leproso viene, se pone de rodillas y si quieres puedes curarme. Entonces, quiero, ¿no? Y ya. Y se fue a gritarle a todo el mundo. Le dijo que no se lo diga a nadie y se lo dijo a todo el mundo. En cambio, ¿no? Lo pone aparte y hace un acto íntimo de relación. Le toca sus oídos, así, y después le pone su saliva, ¿no? En cambio, la samaritana le enamora. Si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame a beber, tú le pedirías salir y te daría agua viva. La tipa, ¿no? ¿Dónde hay esa agua para tomarla, ¿no? Y después entonces, cuando ella se va entrando un poquito más a fondo, ya se pone media retrechera y entonces, no tengo marido. Llama a tu marido, no tengo marido. Claro, tiene 5. ¿No? La coloca ante la realidad y suscita dentro de la realidad una preocupación hasta que al final dice, vengan a ver, le dice a sus amigos, vengan a ver, ¿no? A un hombre que me ha dicho toda la verdad en mi vida, ¿no? No seré el Cristo. O sea que el modo de comportarse Jesús es siempre en camino y afrontando las relaciones, conversando y haciendo actos que inclusive desde el primer día no es repetirle de paporreta, ¿no? las verdades de la fe. El pasado me estaba muy indignado de un grupo que hace un grupo de estos de filmaciones, que es conocido, una compañía de estas, que dice, el Papa ha dicho una herejía, ¿ya? Y la herejía ha sido que ha ido con los musulmanes a rezar y ha dicho que todas las religiones son iguales. No, el Papa ha dicho que todas las religiones conducen a Dios, ¿ya? Y no les ha dicho que la verdadera religión es la que cree en la Santísima Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces Jesús también, Jesús excluyó pues entonces también de reconocerse a sí mismo en el juicio. No, porque decía que a quien me ha negado aquí, me niega también en el juicio final. ¿Por qué? Porque en el caso del sordomudo, no le dijo para ninguna, ni la Trinidad, ni Dios, ni nada. Lo hizo sentir la experiencia de Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Y solamente levantó la cara al cielo, ¿no? Luego lo miró a él y dijo que se abra. No dijo ábrete, dijo que se abra. O sea, que se abre el cielo y que se abra tu lengua. Pero la palabra Dios no aparece para nada. ¿Que Jesús está negándose a sí mismo? Está haciendo hacer experiencia de lo que es el amor y ahí está Dios.
Entonces, que no me vengan a decir ese grupito, ¿no?, que yo tengo que decir exactamente la doctrina todos los días para poder predicar el Evangelio. El Evangelio se anuncia con el testimonio, con la relación viva. Ya habrá tiempo para explicarle la Santísima Trinidad, ya llegará. Son grados, son elementos que se usan para enriquecer la fe, pero la fe es muy fuerte, la fe es mucho más profunda. Yo les recuerdo una cosa que me pasó con los chicos de la uni, que ahora me invitan pues a hablarles de cosas religiosas y me han nombrado padrino de 2 promociones. Y todos son ateos. Yo no sé por qué razón han agarrado esa moda, ¿no? Entonces, estábamos sentados con los más aplicados, todos estaban hablando de su experiencia, y me decían, bueno, queremos hacerlo padrino, sé, porque está cercano, en fin, bueno, muy bien. Y en un momento se levanta una y me dijo, mire, monseñor, aquí ninguno de nosotros va a misa, pero nuestra fe nadie nos la quita. Qué raro, ¿no? ¿Ya? Porque están en un proceso. Yo no puedo agarrar a la gente por las narices y llevarla a misa. Además, no, nunca en la iglesia lo primero que ha hecho es dar los sacramentos. Siempre hay una preparación, un camino, un encuentro, una sintonía con una experiencia. Y la formación, el sacramento corona un proceso. Nosotros a veces pensamos como curas que primero los sacramentos, porque si no, no hay salvación. Eso es una cosa mecánica, no es una cosa mecánica. La salvación está en el Señor que nos ama. Y el cristianismo no es, en primer lugar, amar a Dios. En primer lugar, la fe cristiana es dejarse amar por Dios. Eso lo dice Santa Teresa de Jesús. El amor de Dios, no el amor a Dios. El amor a Dios es una consecuencia del amor que el Señor penetra en nosotros y nosotros luego somos fieles. Aprendemos a ser fieles. Muchas veces le fallamos, pero Él no nos abandona. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Nadie te ama como yo, ¿no? Como lo canta, la vez pasada hemos cantado ahí con mi amigo, ¿cómo se llama? Martín Valverde, qué maravilla. Bueno, entonces, cuando hacemos una experiencia de fondo, podemos nosotros poco a poco empezar a acoger la suscitación que el Espíritu hace en nosotros y aprendemos también a reconocer cómo mejorar en la familia y empezamos a revisar los problemas y empezamos a integrarlas en base a ese criterio, a esa inspiración. Y no es mecánico, no es mañana, ahorita, poco a poco. Y en ese sentido, como dice el Papa en el texto, logramos el bien posible y alcanzable, y de allí podremos ir al bien supremo. Pero siempre hay que ir poquito a poco, con paciencia. Con paciencia, porque si no, nosotros creemos que todo se obtiene mecánicamente. Y les quiero decir una cosa muy importante, que está también en el Génesis, que el primer pecado gravísimo que llevó a la perdición a la humanidad, digamos que evaluado por la fe, ¿cuál es? El comerse el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿En qué consiste eso? Consiste en apurarse a lograr sabiduría, creyendo que mecánicamente si la como, abracadabra, patecabra, y todo se soluciona. En vez de usar el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es un principio, el principio de reflexión. El ser humano tiende, como tiene muchos sentimientos, es muy complejo y busca mucho, tiende a apresurarse. Y es el apresuramiento la causa del pecado. No la malignidad, que es un desgraciado maldito, también bueno, se ha multiplicado, ¿no? Pero normalmente es desarrollar un rechazo a la reflexión. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ha colocado el Señor en el centro del jardín, el árbol de la vida, quiere decir que no se puede vivir sin sentido. Todo es para la vida. Y a la vez hay otro principio vida, el primero, ¿no? El más importante en el centro. ¿Cuál es el otro principio?
¿Qué significa el jardín del Edén? El jardín de las delicias, el jardín sabroso. Todo ha sido creado para deleitarnos. O sea que la creación es sabrosa. Y Dios no creó el jardín con todos los árboles frutales y preciosos, ¿no? No, para que los admiremos y hagamos sacrificios y holocaustos para poder ser santos. No, para comer bien rico. Eso los peruanos lo hemos comprendido muy bien, ¿no? Eso lo hemos comprendido muy bien. A nosotros no nos quita nadie el sabor. Bueno, el jardín de las delicias ciertamente está dedicada a las delicias, es en función de la vida. ¿Cuándo pecamos? Cuando no reflexionamos para que lo que comemos deleitosamente ya nos dé vida. O comemos más de lo cuenta o menos, o digamos, nos dejamos llevar por lo primero que sentimos y no pensamos. Y entonces nos encanta el árbol de mangos, ¿no? Si soy una persona mínimamente razonable, me como 3 mangos como máximo. Me como 15, me da una bicicleta de la patada que estoy meses enteros con disentería. ¿No es cierto? Porque el gran problema es, ese texto es un canto al razonamiento, cosa que, por ejemplo, nos acusaban los modernos, Kant y compañía, y Descartes, de que la iglesia era oscurantista. Si la iglesia comienza por la fe, comienza por un canto a la reflexión, al uso de la cabeza, pero la cabeza que está ligada a la experiencia y que discierne y piensa. Es por eso que en nuestro país, si quieren ustedes un rasgo de su cristianismo, del cristianismo peruano, a pesar de que tenemos tantos problemas de desesperación hoy día, siempre ha sido que nuestra gente se eduque. En las comunidades campesinas, mi papá me decía, ya acaban de construir la iglesia de Chocorvos, Carlos. Yo tenía 7 años. ¿Y por qué es tan importante? Sí, hijitos, los gamonales siempre se han opuesto a que la gente tenga su escuela. La gente siempre ha querido ser educada por eso. Tener su escuela para pensar, reflexionar y tener vida. Porque además en el caso andino, nuestro pueblo siempre tuvo un conocimiento muy experiencial de las cosas y muy ordenado. El padre Polentini, que ha muerto ya hace un tiempo, fue indicado por unos campesinos en Cusco del camino que llevaba al Paititi. Y llegó a ir al Paititi. Y todo era un sistema de signos en donde los campesinos iban y veían los signos y los leían y pum, pum, llegaron, ¿no? Bueno, después esa cosa desapareció todo lo que hay en el Paititi. Un día se va a saber qué pasó. Pueden poner en la red Padre Polentini y ahí se averiguarán todo eso. Bueno, les decía esto porque la sabiduría no se obtiene por posesión, se obtiene por inspiración y por reflexión crítica que a la vez recoge de todo lo interesante y va haciendo decisiones adecuadas. Como dice San Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y entonces el avanzar en lo conveniente a través de una reflexión permite que la persona madure y vaya poco a poco avanzando. Claro, pero tenemos una serie de grupos hoy día en la iglesia, ¿no?, que ya tienen todas las ideas claras y todo el mundo, ¿no?, a ponerse en orden. Eso es dictadura, pues. Tienen que saber inmediatamente la doctrina, todo. Entonces, y resulta que saben, como dice el padre Fernando Olivera, la vez pasada en una reunión dijo bien claramente, la gente ha aprendido a conocer a Jesucristo en el catecismo, pero no sabe quién es Jesús, porque no lee el Evangelio, repite las fórmulas. Y el Papa lo ha dicho la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, si le repite la misma forma, tú eres el Cristo, ¿no? Entonces no tiene carnecita, porque no es el que tú
el que para ti es dentro de su experiencia. Entonces aquí lo que importa mucho es qué cosas sienten las personas y cómo esa experiencia puede... Es lo mismo que pasa con la familia. El ideal de la familia es importante, el principio, pero de ahí luego la realidad compleja, cómo la sentimos nosotros y cómo podríamos a partir de ahí, aclarando tal cosa, mejorarla. Y luego hablando con los vecinos y la vecina. Así como le pedíamos consejo a la vecina por alguna cosa, ¿no? Las que recién se casan le preguntan a la vecina, señora, tengo una preocupación, ¿cómo hago para que no se me queme el agua? Entonces le dice, no, hijita, el agua no se quema, el agua se evapora. Ya. Ah, gracias, señora. Uy, la recién casada ayudada por la experta, ¿no? Así es, pues. O sea, todo se hace con un diálogo y una comprensión de la experiencia. Tenemos que revalorar eso porque eso nos lleva a una ciencia mejor, a una reflexión y a una experiencia mejor, mucho más intensa, más viva. Y en ese sentido, la fe cristiana nos orienta en la libertad. Y eso es muy importante, ¿no? No es la libertad entendida como hago lo que me da la gana, pero si no, me tomo la libertad espiritual de recoger lo que el Señor me ha dado e interpretarlo más o menos como lo entiendo. Y hemos sido habituados mucho a la forma de interpretar. La familia es así y todo el mundo tiene que repetir la misma cosa. Y entonces, ¿qué daño tiene eso? Que no sale nuestro ser. Se va quedando adentro. Y va creándose un problema de represión y un deseo enorme de expresarse, que genera otro problema. Cuando tiene uno de expresar y está reprimido, entonces estalla. Y vienen los problemas, que es la cosa actualmente en el mundo más seria, que la gente se está estallando y no sabe por qué. Hemos sufrido la pandemia, sufrido diversas cosas y no hemos tenido oportunidad de conversar y aclarar qué nos ha pasado. En ese sentido, lo último, la misión de anunciar el Evangelio de la alegría implica acoger el método divino y cristiano del actuar de Dios en la historia. ¿Cómo actúa Dios en la historia? Dios se ha revelado no en, qué sé yo, a las almas benditas del purgatorio. Dios se ha revelado a los seres humanos en su historia. Y para eso se ha hecho partícipe de su historia. Primero con Israel, acercándose poco a poco, liberándolo, alentándolo, consolándolo, qué sé yo. Y finalmente con Jesús encarnándose y caminando con nosotros. Tratando de que esta historia marche según el amor del Padre. Y de alguna manera anticipe el reino prometido. El reino de Dios es fundamental. Reino de Dios no significa un palacio con el palacio de Buckingham, ¿no? Del reino de Dios. No, no. Reino de Dios es el reinar de Dios en la vida de las personas, la presencia del amor en todo. Por eso Jesús cura, sana, para que se irradie la fuerza del amor en todo. En ese sentido, el punto más importante de la actuación de Dios en la historia es que siempre es presente en los acontecimientos y siempre a la vez suscita en los acontecimientos un desenvolvimiento nuevo. Por ejemplo, cuando hay una crisis terrible, normalmente el Señor hace nacer un niño. Es una en la Biblia siempre, ¿no? Hay una crisis y hace nacer un niño. Y empieza una nueva historia. Así es con Jesús, ¿no? Otra de las cosas también, siempre se fija en el último. Se fija tanto en el último que inclusive en los estudios que se están haciendo ahora del proceso de la construcción de la Biblia, pues estamos estudiando, que las cosas avanzan, ¿no? Estamos encontrando que el grupo al que perteneció Jesús en el camino de Israel fue un grupo que estaba marginado y que estaba formado por profetas y reyes, las familias proféticas y las familias reales. Y ese grupo se llamaba Enoquita, porque se refiere a Enoc, que es el más pequeño de los padres antes del diluvio. ¿Se acuerdan que hay Matusalén y todo eso que tiene un montón de años? Ya, Matusalén tiene 900, ¿no? Bueno, Enoc es el más chiquito de todos. Tiene 365 años, o sea, un año de años.
¿De acuerdo? Y es el más chiquito de los padres antediluvianos. Este grupo se identificó con Enoc. Y eso es un símbolo. Dios habla siempre a partir de los pequeños y de los últimos. Y eso es muy importante porque quiere decir que en el modo en que Dios se revela, no es solamente que se revela en la historia, se revela a partir de la historia de los escondidos. Y por eso la linda frase de Isaías, tú eres un Dios escondido. Estando escondido, estás presente, pero te vas revelando y entonces hay que buscarte. Qué lindo que Santa Rosa de Lima, la primera frase de su conversión, dice la siguiente frase, con lanza de acero me hirió y se escondió. ¿Y cuál es la vida de Rosa? Ella sale a buscarlo. ¿De acuerdo? Porque ella tiene la imagen de la cruz, es muy importante, ¿no? Con lanza de acero me hirió y se escondió. Es el primer corazón de los dibujos de Rosa. ¿Ya? Estamos estudiando Rosa últimamente. Bien, entonces, Dios actúa siempre desde lo escondido, desde lo diminuto, desde lo insignificante. Y esa es su preferencia, no hay otra. Evidentemente también está en la persona que es mala, pero que, digamos, que es equivocada, pero en fin, ¿no? En todos está Dios, pero preferentemente en los pequeños. Y eso es muy importante, ¿sabe por qué? Porque siempre que hay un momento histórico, como estamos viendo ahora, ese momento histórico en que nos enredamos, empezamos a encerrarnos en las guerras y en las ambiciones, y el otro quiere hacer la guerra ya, y otros están como locos, ¿no? ¿Cuál es la misión del pequeño? Toca la puerta. Eso pasa en las familias cuando son grandes, ¿no es cierto? Ya la familia ya tiene 6 hijos, ya cerremos, que ya es demasiado, ¿no? Y después de un tiempo, otra vez, toca la puerta. ¿Qué permite eso? La familia tiene que abrirse para no estar encerrada. Y es un llamado. Y hay papás que dudan, ¿no? Y hay mucha gente que duda qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Esta sutilidad de lo último genera novedad, apertura. Y Dios se coloca al final, y además Jesús va a ser el último que va a llegar a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, para abrir la historia cerrada, que podía ser, digamos, por parte nuestra, digamos, hecha con egoísmo, con equivocación, con apresuramiento, con locura. Si ese es el método en el cual Dios permite que las historias mejoren y cambien, lo primero que tenemos la primera tarea nuestra como familias es fortalecer en nosotros la reconstrucción del sujeto creador de futuro. Es decir, que nuestras familias, conversando, desarrollen la capacidad subjetiva de las personas, su capacidad de opinar, su capacidad de crecer y su capacidad de crear futuro también, de inventar juntos las cosas. Yo les agradezco mucho, bueno, a todos los que estén acá, que tengan sus hijos en la católica, porque ¿no? Les enseño a muchos de ellos en ciencias y son así pilas, ¿no? Son muy despiertos, interesados en las cosas. Y es necesario entonces que hay un problema muy serio. Justamente si lo que hay es una crisis humana gruesa, producto de esta crisis, ¿cómo reengendrar este mundo? Con sujetos sanos, creadores de futuro. ¿Y cómo se hace eso? No por imposición ni dominio, sino por la escucha del otro, la interpelación y el diálogo sabio. Y eso nos está faltando hoy día, ¿no es cierto? Como vivimos todos apurados, entonces es muy difícil hacer una escucha profunda. El Papa con el método sinodal, ¿no? Mañana los sacerdotes vamos a tener una partecita de un diálogo y después van a tener diálogo espiritual. Mañana tenemos conversación espiritual en la segunda parte con todo el clero. El diálogo espiritual empieza por escucharnos. Y entonces, el tema de la regeneración de la sociedad comienza porque en mi familia, podríamos decir, regenere la capacidad de escuchar y de dialogar con cada uno. Pero no solamente el diálogo en el sentido de una persona, dos, sino de vez en cuando hacer una asamblea familiar para ver cómo seguimos adelante.
¿no? A ver qué les parece. Estoy haciendo bien como papá. ¿Qué dices tú, hijito? A ver. ¿Ya? No, papá, pues es muy huraño, es muy antipático. No me deja salir, ya está. Que todo el mundo se exprese y se llegue a acuerdos. Y se haga el bien posible, nada del bien más grande. Poquito a poco se llega al grande. En ese sentido, hoy día, el punto esencial es cuánto las familias pueden contribuir a sanar mental, humana y sobre todo espiritualmente a las personas. Porque todo el apuro con que vivimos, la misma familia compleja que tenemos, que nunca la tratamos, nunca la miramos cara a cara, a veces nos miramos de vergüenza de tratar ciertos temas, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es eso, que a veces escondemos mucho nuestros problemas en vez de verlos. No hay que tener miedo. Si todos tenemos algo de inga y algo de mandinga, bueno, pues digamos claramente, bueno, qué nos pasó, cómo es, ¿no? Yo digo, porque mis hermanas a veces se asustan de que yo digo que tenemos una familia medio descompuesta. No, ay, no, ¿cómo vas a decir eso? Uy, ¿qué van a decir las señoras, no? ¿Ya? No, es uno de los problemas más grandes. Tampoco hay que decir todo porque hay cosas que a veces se guardan con respeto, ¿no? Pero sí estar dispuestos a ir abriendo una comprensión más profunda, porque eso permite que uno, mirando la realidad, afronte realmente los problemas. Miren, el padre Gutiérrez decía, cuando yo tengo hambre es un problema material. Cuando el otro tiene hambre es un problema espiritual, porque tengo que salir de mí para ayudarlo. Claro, y en el Perú el problema principal es que estamos llenos de problemas espirituales, ¿no? O sea, de problemas de solidaridad, de aprender a ayudarnos unos a otros. Y para eso necesitamos tener la sencillez valiente, también si quieren ustedes, de contarnos las cosas. Evidentemente, eso sí tenemos mucho en el Perú. Al mejor amigo se lo contamos, a la mejor amiga, y después, teniendo miedo que vaya a contar el chisme a los otros, ¿no? Pero yo creo que si hacemos un acuerdo todos los peruanos, todos, en la iglesia sobre todo, ¿no? Todos los cristianos, de que con respeto escuchamos, así tengamos problemas, y tratamos las cosas con respeto y sin estar sacando trapitos al aire, entonces me va a ayudar y yo también lo voy a ayudar, porque todos tenemos dificultades. En ese sentido, una familia contribuirá con una verdadera evangelización, más que simplemente adoctrinar, el poder compartir, ¿no? Solidariamente los problemas y tratar de ver juntos. Y además siempre se empieza poquito a poco, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de curas que éramos una comunidad, que nos reunimos aquí en la parroquia. Padre Isaías, ahí nos reunimos en tu parroquia, ¿no? El grupo Frasdel éramos, ¿no? Y entonces tú eres jovencito, con los viejos hacíamos eso. Y un día empezamos a hablar de nuestras cosas, entonces hubo más o menos una tranquilidad, todos tenemos mucha confianza entre todos, y empezamos a contar nuestras cosas. Un jovencito más aventado empezó a contarme cosas un poco más fuertes, entonces los curas decían, calma, porque después te hemos obligado también nosotros a comentar una cosa peor. Entonces, todo se hace poco a poco, no es una cosa impulsiva, pero sí es necesario. Una tercera cosa, además de compartir, que ayuda, porque espiritualmente uno siente mucho cuando el otro me cuenta algo que me ayuda, entonces se puede sintonizar y se pueden salir de muchos problemas así. Es lo que llamamos la autoorganización hermanadora desde la base social y familiar para sanar. ¿Qué cosa es autoorganización hermanadora? Si le he puesto ese nombre un poco raro. Nosotros los peruanos estamos muy acostumbrados a autoorganizarnos cuando hay una emergencia, ¿no? El ejemplo más fuerte que ponemos en el último tiempo son las ollas comunes, ¿no es cierto? ¿No? Hay una emergencia, la gente se junta y ponen de acuerdo, es una cosa impresionante, ¿no? Y eso lo llevamos en la sangre. Quizás podemos echar mano a eso para que también de esa actitud hermanadora, autoorganizada, podamos ver en la base de nuestro edificio, de nuestra vecindad, de los amigos, de las parroquias, el generar entre nosotros
esa capacidad de compartir las cosas, poniendo temas, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo vivimos nosotros la crianza de los hijos? Y en vez de dar una charla sobre la crianza de los hijos con una experta que viene y nos dice hay que criarlos con pañal y qué sé yo, ¿no? Ustedes empiezan a compartir su experiencia. Yo lo hago con pañal, pero yo con pañal de papel, ¿no? Yo de seda, yo qué sé yo, de tejido y así, ¿no? Entonces, todo el mundo comparte en torno a un tema y entonces uno esclarece mucho la diversidad de problemas y de orígenes y de situaciones económicas que hay. Ah, ¿y tú lo haces sin pañales de papel? Ah, no, pero yo tengo que estar lava y lava porque todavía uso de paño, ¿ya? No, mira que sea, no, es que lo que pasa es que son muy caros y no sé qué. Va saliendo la conversación y eso nos ayuda muchísimo porque nos da imaginación para resolver problemas muy concretitos. Pero así puede salir también cómo vivimos los problemas con el machismo de nuestros maridos. Hay que conversar de eso, ¿ya? O a veces los varones pueden decir, ¿cómo vivimos la rebeldía ahora de nuestras hermanas, que ahora son feministas casi todas, que reivindican a la mujer? Pues sí, es distinto ahora, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta siempre el papel, el rol de la mujer y la dignidad de la mujer. Esas cosas tenemos que conversarlas diariamente porque están como derechos un poco grandes en la sociedad ahora, pero un poco algunas personas les tienen alergia, ¿no? Porque son derechos, pero también los vemos, los vivimos cada día. Yo no concibo que, por ejemplo, todos seamos católicos, ¿no? Y que porque hay una especie de feminismo que reivindica los derechos de la mujer, ustedes estén de esclavas en las casas. No, las casas católicas deben ser casas católicas con todos los derechos de la mujer. Y tenemos que aprender a respetarlos y a ponernos de acuerdo para respetarlos, los varones. ¿No es cierto? ¿Ya? Y ustedes en ese sentido, puede ser que no pertenezcan al movimiento feminista, pero ustedes siempre el valor de lo femenino lo reivindican y vale la pena. Hay que aprenderlo a vivir en las casas. Lo mismo que lo que pasa es que, claro, cuando se reduce todo a derecho, no es tan interesante para crecer y transformar la sociedad. El derecho es importante, ayuda a la transformación, pero es más vital cuando formamos lo humano entre nosotros. Y podemos irlo haciendo y podemos tener un consenso. Y creo que, por ejemplo, un sínodo de la Iglesia de Lima debe ser sobre el machismo de los padres, sobre la dignidad de la mujer en la casa, ¿no? Y sobre el clericalismo de los curas. ¿No es cierto? Que siempre están mandando esas rifas y después todo el mundo a parir, ¿no? Todas esas cosas tenemos que saberlas conversar y hacer las cosas adecuadas con permiso y participación de todos. Una tercera cosa que quisiera subrayar como línea es que el espacio eclesial que tenemos nosotros camina en la historia desarrollando la vida desde lo escondido del Señor, que se ha escondido en nuestra historia, siempre en zigzag. O sea, es decir, el Señor no va de frente caminando y va haciendo magia, abracadabra, patecabra y sigue de frente. No, se detiene, va para acá, sube por aquí, va por Galilea, viene, baja a Jerusalén, así, ¿no? Está siempre respondiendo a una realidad, ¿no? Ayudando a la persona que va por su camino y después él toma otro camino, sigue haciendo eso, pero siempre se va con sus discípulos y los va modificando a ellos, enseñándoles a ser comunidad de servicio. El peligro más grande que tenemos siempre en la iglesia es que la iglesia ya está hecha y que ya no hay que cambiar nada. Y eso, además de no ser cierto realmente, es muy perjudicial. Nunca la iglesia ha sido igual. Y eso es que, no, la mejor misa, la de antaño, donde era en latín, ¿no? Con campanita, ¿no? Subida de la casulla, ¿no? Y elevación por en medio de la cabeza del cura. ¿No? Por si acaso, esa es la misa del tiempo de Trento. Es la misa moderna. La misa actual es la más antigua misa de la iglesia. La que celebramos hoy día es la misma que celebró la primera iglesia con Jesús mirando a la gente. ¿De acuerdo? No vayan a creer que, porque ahora le llamamos que la antigua era, no, la antigua para nosotros, porque es la que recibimos de los españoles.
que habían tenido Trento. Pero Trento es una rebeldía contra toda la tradición anterior. Trento fue una cosa ajustada sobre todo con la influencia del rey Carlos V, que necesitaba su imperio organizadísimo. Y entonces usó también un poco a la iglesia y la iglesia pues se rindió. Eso es una equivocación. Evidentemente tiene muy buenas cosas Trento, pero tiene también algunos errores. La misa en la propia lengua también. Ustedes saben que, por ejemplo, en el siro-maronita, en el rito siro-maronita no hay elevación, no elevan la hostia. Hay un gesto que es cuando va el Padre a hacer la epiclesis, la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, hace así y luego pone las manos sobre él, ¿no? Y hace así, ¿no? Son ritos distintos, como el de Juan, ¿no es cierto? El lavado de los pies. Porque la iglesia va marchando conforme la experiencia y la inspiración del Señor. Y entonces las fórmulas a veces ayudan porque ya estamos acostumbrados. Pero ¿qué nos pasó en la pandemia? ¿Pudimos haber celebrado la misa igual? Nos contagiábamos y nos moríamos todos. Tuve una discusión con mi amigo querido, ¿no? El Monseñor Barreto, ¿no? El cardenal, ¿no? Porque ella me dice, Carlos, tienes que sacar, ¿no? El Señor de los Milagros ya, ¿no? Yo le digo, y si después me acusan y me meten a la cárcel, digo, por haber continuado, por haber difundido el COVID, ¿no? Y ya teníamos bastantes muertos también. Lo que pasa es que lo habían estado presionando las personas, pues decían el milagro, ¿no? Pero ahora ya sabemos que las pestes en la Edad Media en realidad se difundieron porque la gente salía a pedir un milagro. Miren ustedes cómo es la paradoja. Recién lo hemos descubierto. Entonces ya no lo hacemos una cosa así. Eso es una especie de tentación a Dios, ¿no? Porque se contagia la gente en la calle, pues, ¿no? Sobre todo cuando es un virus tan agresivo, ¿no? ¿Y qué hicimos? Cambiamos las formas, ¿no? Y verdad, pues ahora como obispo yo digo, bueno, por lo menos para los que no pueden ir a misa, pues la misa en televisión es válida, pues, ¿no? ¿Ya? Y en fin, pues, y así nos encontramos de vez en cuando, ¿no? Bien, entonces, el espacio eclesial dinámico significa que uno va avanzando y va generando formas de iglesia y va cambiando la manera, de tal manera que no somos exactamente la misma. Tenemos cosas comunes, mantenemos una comunidad, seguimos celebrando al Señor, pero por ejemplo ustedes han notado cómo ha cambiado las cosas, ¿no es cierto? Antes no se cantaba como se canta ahora, con guitarra, ¿no? Antes era ahora solamente las iglesias del centro. Y a veces mis amigos que llevan el órgano a la catedral y estamos, ¿no? Pero también la vez pasada cuando vinieron los campesinos de Cusco, ¿no? Una cosa, los cusqueños todos, y los ayacuchanos todos, el coyurriti, con todos sus atuendos. ¿Por qué? Porque la celebración, el Papa ha escrito una cosa al respecto sobre la liturgia. Se llama desideri desideravi, desiderio desideravi. Significa con qué deseo he querido celebrar ardientemente la Pascua como discípulos. Pues Jesús nos dice solamente celebrar ardientemente. Ese día que el Papa hizo ese documento, en la noche se vinieron todos los angoleses de Roma con sus tambores y con las señoras bailando y se hizo la misa en San Pedro con rito angolés, que es la única iglesia que ha hecho su propio rito, porque estaba mandado por el Vaticano II. Y en esa carta el Papa dice que todos, en cada país, tienen que hacer su rito. ¿De acuerdo? Ahí vamos a ensayar, ojalá que tengamos tiempo para hacerlo, ¿no? Bueno, la familia entonces en la vida eclesial sinodal evangeliza las localidades. Es decir, como familias nosotros podemos llevar una vida eclesial parroquial, por ejemplo, que es en una localidad, y a través de ella generar una serie de iniciativas para tratar nuestros temas familiares y en el camino ir proponiendo soluciones. Por ejemplo, si ustedes lograran en cada parroquia, ¿no? Ir formando esa pastoral familiar en donde convocan a reuniones como esta, pero luego dan una línea, una pregunta, y después todos se ponen en grupos, discuten, después debaten, hacen unas conclusiones, hay que también hacer
si es virtual o puede ser también escrito, ¿no? Pueden sacar unas reflexiones públicas y las comparten con los otros. Sería lindo que en todas las diócesis hubiera las reflexiones y las experiencias que ustedes tienen, que las resumen y las comparten a través de las redes y podemos intercambiar entre todos. Y luego hacemos un congreso de familia para aprobar más o menos las líneas para estos próximos 10 años o 5 años. Recemos juntos la oración que tenemos al final del folder. Todos juntos. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón, de división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y querido. Santa Familia de Nazaret, que tomemos conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre bueno, que jamás nos abandonas y nos amas gratuitamente. Te pedimos que podamos corresponder a tu fidelidad, siendo también nosotros fieles a ti. Perdona si nos es difícil comprender al ser humano que tú siempre has comprendido, dando a tu Hijo hasta la muerte, para que el ser humano tenga siempre esperanza. Permítenos a todos ayudarte con tu Hijo, por medio de tu Espíritu en el camino en que nos has puesto en esta historia. Y que gracias a la fuerza de tu Espíritu podamos encontrar caminos inteligentes, significativos, entusiasmadores, alentadores, de la fe en todos los que sufren, los que tienen problemas, los que andan dispersos y golpeados. Y así podamos todos, de alguna manera, transparentar el amor que tú nos has dado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y los bendiga el Señor y las bendiga también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Muchísimas gracias por esta noche. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bonita, nos ha gustado. Qué lindo, vamos a hacer.